Hoy tenemos como invitado a Carlos Jaicon, jurista de la Universidad de Friburgo en Suiza, candidato número uno por el distrito electoral peruanos en el extranjero. Él pertenece al partido Alianza para el Progreso. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estimado Jorge. Un gusto estar hoy día en tu programa y poder pues tratar temas de relevancia nacional, ahora que estamos sobre todo próximos a estas elecciones del Bicentenario. Un verdadero gusto, de verdad. Bien, Carlos, no puedo dejar de comenzar esta entrevista eh, preguntándote un poco sobre tu persona, tu trayectoria, pero más en, digamos, la parte ligada a lo que es un PEX, porque entiendo, tú has vivido muchos años en el extranjero. Cuéntanos un poco qué te llevó a emigrar, dónde estuviste, cuánto tiempo y en fin, Bien, cómo te desarrollaste como un PEX. bien. Es una pregunta interesante porque yo pertenezco a una generación, a la generación de jóvenes que en su momento debimos dejar el país por razones bastante concretas. En la época en la que yo salí del Perú el año 89, febrero del 89, recuerdo que acá estábamos pues en una total crisis política, económica, social. Y para jóvenes como yo, en la época que tenía 19, 20 años, era bastante difícil continuar porque las universidades estaban cerradas, había huelgas todo el tiempo y era bastante difícil. Yo trabajaba también, siempre lo he hecho para pagar mis estudios, pero ya la inflación nos ganaba, o sea, ya era una hiperinflación. En la mañana recibíamos esto y en la tarde teníamos esto, o sea, era imposible. Y es ahí donde surgió precisamente la idea de poder hacer estudios en el extranjero. Para un joven es lo principal, es lo, digamos, una vía importante. Y es ahí donde la Universidad de Friburgo me respondió, sobre todo la Universidad de Friburgo, la cual me pidió que llegara y que diera los exámenes de admisión. Entonces ahí fue en que llegué a Suiza, me acuerdo en febrero, un 1 de febrero, hacía mucho frío, de verdad, era terrible, un cambio total, pues, de lo que era acá. Estábamos en verano, llegué allá y era invierno, el invierno más crudo, estoy hablando de hace ya 30 años, y es un invierno crudo, el cual, pues, uno está acostumbrado, pero de todas maneras, a partir de ahí hemos empezado un camino. Hice los exámenes de admisión, me pedían que hable, pues, francés, evidentemente, para estudiar Derecho, y también una lengua, otra lengua, como el inglés, aparte de las materias, pues, de conocimiento que había que, pues, también rendir. Y a partir de ahí inicié mis estudios desde, pues, cero hasta el final, ¿no? El título europeo que es el máster, ¿no? Porque en Europa, hay que decirlo, existen, después de la Convención de Bolonia, 3 títulos, ¿no? El bachiller, el máster y el doctorado. Entonces, yo he hecho lo que se llama, pues, el máster y ahora también el doctorando en la Universidad de Lausana. Entonces, es importante remarcarlo porque muchas veces acá SUNEDO no entiende esas diferencias. Pero bueno, a partir de ahí, durante los 25 años alrededor en que estuve en Suiza y en Europa, trabajé como pues jurisconsulto, profesor, catedrático, y no solamente en Europa, sino que también en América Latina, pero siempre con una mirada al Perú. Eso es lo importante, ¿no? Siempre llevando al Perú en el corazón. Y eso ha hecho de que con el tiempo se vaya forjando pues esa visión de país en la cual nosotros nos inscribimos totalmente y que consiste en hacer esa transferencia de tecnología. Quiere decir que lo que aprendimos, lo que hemos hecho y de la manera en que hemos apoyado también estas economías del primer mundo, también lo podemos hacer acá. Y es por eso pues que me encuentro aquí también postulando al Congreso de la República, esta vez para este 11 de abril. Ujú. Dime, cuando tú terminas tus estudios en la Universidad de Friburgo, ¿a dónde vas o cuál es tu siguiente actividad? Bueno, mi siguiente actividad fue abrir mi consultoría. Abrí mi consultoría, mi primera consultoría, recuerdo, que lo recuerdo muy bien porque recuerdo que alquilé un estudio, ¿sí? Una oficina en la calle central, ahí en la avenida Peroles, allí en Friburgo,
y abrí mi consultoría, pues, ¿no? Ya, y recuerdo que estaba buscando ahí arreglando sobre todo los papeles que tenía y encontré unas notas de la universidad en una materia que se llama Derechos Reales, muy complicada porque tuve la suerte de estudiar con un profesor, Steinauer, quien había escrito 3 tomos sobre esta materia y había que pasar ese examen, pues sumamente difícil. Y recuerdo que esos 3 tomos pude, digamos, resumirlos en alrededor 200 páginas para poder estudiar siempre para los exámenes, ¿no? Y recuerdo que al final, sobre esta base, hice una búsqueda más, digamos, profunda en lo que era jurisprudencia, doctrina, la avancé bastante bien y eso, pues, recuerdo que el año 2003 publiqué mi primer libro, ¿no? El primer libro que tengo que es sobre los derechos reales, ¿no? Un tema muy ¿Cómo se llama el importante libro? y hasta ahora. ¿Cómo se Derechos llama? reales, droit réel en francés, que todavía se vende en Suiza, en todas las... Dicho sea de paso, tengo un ejemplar aquí, ese es aquí, droit réel, ahí está. Y es un libro interesantísimo porque permitió que muchos estudiantes, jurisconsultos, magistrados pudieran referirse a él y hasta ahora, dicho sea de paso, se vende en Suiza, lo cual pues es una gran satisfacción. Pero a partir de ahí pues empezó la actividad profesional, digamos, importante en lo que era la consultoría internacional. Y sobre todo también hay un punto importante que en la época hice, porque siempre estaba viendo la problemática de mis compatriotas. Y esa problemática tenía que ver con los permisos de residencia, con la nacionalidad, y es ahí que en el año 2007 publiqué este libro, que es el libro sobre la ley de extranjería suiza, ¿no? En el año 2007 había que traducirlo al castellano para que precisamente nuestros compatriotas puedan leer en lengua castellana, pues, cuáles eran sus derechos, ¿no? Eso ¿En era qué lengua estaba importante. originalmente? Estaba, pues, en alemán, en francés, en italiano, y luego tuve que traducirla al castellano, y eso, pues, ha servido de referencia a muchos consulados y embajadas, porque precisamente había que responder a ese gran problema que en la época existía con respecto a temas como la nacionalidad, a temas como los permisos de residencia, y muchos temas que de verdad concernían, pues, a toda una población de peruanos emigrantes, ¿no? Importante también esa labor. Y así he continuado trabajando bastante arduamente, apoyándolos en el año 2011, también en esa visión que tenemos profesional, pero al mismo tiempo de pensar en nuestro país, es que pudimos fundar la Cámara de Comercio Suiza-Perú en Basilea, ¿no? Pudimos fundarla para permitir 2 cosas básicamente: que aquellos que estén interesados, ¿no?, ahí en Suiza y en Europa sobre inversiones en el Perú, pidan información y a través de eso puedan llegar con los mejores auspicios, porque esa es la verdad. Muchas veces quieren invertir, pero no saben cómo, ni dónde o qué hacer. Y por desgracia, nuestros funcionarios en consulados y embajadas no tenían pues esa formación, no conocían el tejido económico ni allá ni acá en el Perú. Con lo cual, pues fue muy importante hacer esta Cámara de Comercio, la cual también sirvió precisamente para nuestros compatriotas, agricultores, empresarios, para que ellos puedan llevar sus productos a Europa, ¿no? Hablarles, por ejemplo, de todo lo que son las regulaciones fitosanitarias, todo lo que es el marketing, todo lo que es la manera de llegar a un mercado europeo era muy importante y pues con eso hemos logrado hacer avanzar a muchos emprendimientos. ¿Y hoy día cómo está esta Cámara de Comercio? ¿Funciona? ¿Tú estás ligado a ella o no? Bueno, yo la Cámara de Comercio, yo fui presidente hasta el 2015, a partir de ahí ya siguió un camino bastante independiente porque precisamente yo era catedrático en México y ya el estar en México y en Europa al mismo tiempo ya era un poquito complicado, pero siguen todavía las actividades con otros compatriotas que están pues apoyando este esfuerzo. Dime, ¿y cómo ves el tema de las oficinas comerciales? Es decir, en tu propuesta, digamos, ¿consideras tú alguna interacción con esta Cámara de Comercio que mencionas, con las oficinas comerciales que se han abierto, con las embajadas y consulados? Es decir, ¿cómo tú plantearías la interacción
de estos organismos, algunos otros que no sé yo en este momento, porque tal vez tú sepas, más la interacción de el congresista o los dos congresistas PECs que estarían en teoría en el Congreso, ¿no? Me parece que es importante porque, a ver, la situación actual es la siguiente, que aquellas pues, oficinas comerciales no están cumpliendo el rol necesario de ser el nexo entre las economías del país donde estamos y el Perú. Entonces, ese nexo todavía falta un poquito más de acción, pero precisamente eso se debe a la falta de experiencia o conocimiento de aquellos que están en estas oficinas comerciales. Y lo digo por experiencia, porque ya hemos visto cómo, por ejemplo, ciertos funcionarios no hablan la lengua del país. Y eso es algo importantísimo. Yo he visto O sea, delegados digamos, comerciales. no se me ocurriría enviar a alguien que no sepa la lengua del país, Claro, como... pero precisamente eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar, pero yo lo veo en muchos países, o sea, Pero Alemania. ¿cómo se puede haber hecho eso? Disculpen, pero no entiendo. Esto no es supuestamente un concurso público donde un requisito era hablar la lengua del país. Exacto, no es pues requisito, ¿no? O sea, y no es un concurso público tampoco. A partir de ahí es solamente designación. Y eso muchas veces pues conlleva este tipo de disfuncionamientos en que uno espera que el delegado comercial tenga por lo menos conocimiento de la lengua para poder desenvolverse, por lo menos para recibir una llamada, pero muchas veces no es el caso, ¿no? Y eso me parece que habría que tener un poquito más de cuidado y es una labor que debemos llevar adelante. Un segundo punto importante también es qué priorizamos, o sea, cuáles son nuestras fortalezas como para poder, pues, mostrar en el mundo. Eso, creo que no lo estamos haciendo bien, un poquito que hacemos determinadas cosas, pero no nos damos, pues, un lineamiento importante. Y lo digo principalmente porque, por ejemplo, en el tema de la cultura, nuestros consulados y embajadas, cuando hay un tema, por ejemplo, cultural, ¿qué es lo que hacen principalmente? Llaman a un grupo de danza de peruanos en alguna parte, pero no les pagan ni el pasaje. O sea, y deben venir pues, a actuar en dicho foro, pero lo hacen con fondos propios. Al fin y al cabo es una total desorganización y siempre de último minuto. Y lo digo con base a lo que he podido ver, ¿no? Por ejemplo, hay una embajada asiática en Basilea, recuerdo, que esta embajada, no diré el nombre, pero esta embajada debía suplir un espacio, nada más un espacio eran alrededor de 10 metros cuadrados, ¿ya? En una feria importante. Y debía suplir este espacio en, digamos, 2 días. Llegaron esos 2 días y ya tenían danzantes, tenían un chef para preparar ahí platos, tenían arte, tenían turismo, solamente en 2 días. Yo les aseguro que nosotros, de verdad, 2 días no hacemos absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque no tenemos todavía esa visión y esa orientación para poder estar listos ante cualquier eventualidad. Yo creo que ahí debe partir pues una mejor visión de lo que nosotros queremos pues mostrar al mundo. Entonces, tu visión sería trabajar con justamente los PECs, los mismos PECs que están en los Exactamente. países, en vez de estar trayendo gente. Sí, porque acá se ve mucho que viene desde el Perú, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Pero yo no sé para qué traen gente de Perú cuando hay tanta gente. O sea, hablemos de comida. Sí, ¿Cuántos restaurantes peruanos hay en Europa, no? ¿Cuántos chefs peruanos exacto. están acá? Con Exacto. mediano o incluso reconocido éxito, ¿no? Entonces digo, Totalmente. traer a alguien que tiene su restaurante en Perú para que enseñe a preparar lomo saltado acá en Europa, me parece un poco loco, ¿no? Pero bueno, Sí, pues, lo pero ese vienen haciendo, ¿no? Lo vienen no, haciendo. y esa es desgraciadamente la visión que se tiene, ¿no? Nosotros podemos traer, evidentemente, a ver, joyeros, ¿no? Traer un joyero de Catacaos, llevarlo allá, que muestre suerte, perfecto. Pero hay otros temas que podríamos muy bien hacerlos de allá y de manera bastante rápida y efectiva. Precisamente ahí vamos, ¿no? No estamos viendo nuestras fortalezas y este tipo de ausencias nos están dejando pues muy atrás en lo que es pues mostrar el Perú al mundo. Mm. Sí, pues, Carlos, de ahí quisiera puntualizar más el detalle de los peruanos que están en el extranjero, que muchos tienen actividades que,
que de repente no se conocen por los consulados o las respectivas organizaciones que en teoría deberían más bien agrupar a los PECs, clasificarlos en una buena base de datos, saber de qué manera pueden interactuar con ellos. Y la Exacto. verdad, yo lo que he visto, ¿no? Yo tengo 6 años viviendo en Alemania, he ido mucho a ferias por trabajo y veo el tema de PROMPERÚ siempre un poco recurrente, ¿no? O sea, claro, vienen ahí con el tema del pisco y cuantas cosas, ¿no? Pero como que viene siempre un grupo de Lima y muestran cosas, ¿no? Pero nunca he visto una interacción realmente con las personas que están acá, ¿no? Porque acá también hay Así es. artesanos, acá también hay cocineros y un montón de profesionales, digamos, Empresarios. que podrían estar totalmente dispuestos y disponibles para hacer determinadas actividades promocionales o generar Totalmente. negocios, ¿no? Y siento que Totalmente esa de interacción acuerdo. no existe, ¿no? No existe. Más No, bien voy a otras eso, ferias y veo más bien justamente a pequeños empresarios peruanos trayendo sus artesanías, haciendo su música, ¿no? Sin ningún apoyo de nadie, simplemente ellos son, y aparte exacto, que es lo no que necesitan siempre... apoyo, dicho sea de paso, ¿no? Porque tienen empresas formalizadas acá y importan y venden y les va bien, ¿no? Pero jamás he visto la interacción con las organizaciones peruanas, ¿no? No, no la hay, no la hay y es poca, de verdad es poca la que existe, porque mira, por ejemplo, los consejos de consulta fueron instaurados precisamente para servir de nexo entre la representación consular y la comunidad peruana. O sea, ese nexo rara vez ha existido, porque los cónsules han visto en los consejos de consulta como una suerte de consejos fiscalizadores, cuando esa no era la idea, era más de cooperación. Y al tener ese miedo, lo que han hecho muchas veces es no llamar a elecciones o pues elegir a aquellos que le eran tanto familiar o tenían lazos de amistad. Y al final, pues esto se fue totalmente, digamos, disipando, perdiendo, ¿no? Una buena idea que era para tener precisamente ese nexo. Yo lo veo como Al una idea final, genial, pero la verdad solamente lo he visto como una idea, ¿no? Porque más bien nunca he así visto es. nada tangible, ¿no? No, Y yo he digo, sido son 6 presidente del años. Consejo de Consulta 2 años, pues, sí, 2 periodos. Y precisamente por eso lo digo, porque todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con el esfuerzo nuestro, ¿no? No hemos recibido ningún tipo de apoyo, lo cual pues indica que hay como una especie de divorcio entre lo que haga la comunidad y lo que haga el consulado o la embajada, ¿no? Y eso creo yo que A mí me parece debemos absurdo, cambiar. ¿no? A mí me parece absurdo. Totalmente, totalmente, porque ahí ellos están perdiendo una fuerza importante, ¿no? Una fuerza importante de personas Claro, que conocen el medio, que hablan la lengua. O sea, todos nosotros habla la lengua la mayoría de estos peruanos como están muy bien lengua materna. integrados. Están más Exactamente, integrados que los mismos diplomáticos que recién han llegado y que, como así tú dices, es. probablemente ni saben la lengua, ¿no? No, 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 Este, y siempre tienen esa dificultad para comunicar. Cuando nosotros, pues, ya conocemos el medio, conocemos, pues, todo ese tejido económico importante que nos permite avanzar sin ningún problema, ¿no? Pero ellos, claro, como les digo, hasta para levantar el teléfono tienen un problema. Entonces ahí ya tenemos el primer bloqueo a lo que es, pues, esta llegada del Perú al extranjero, ¿no? Y precisamente por eso es que creo yo aquí ya la nueva visión de lo que hagamos con consulados y embajadas en el extranjero debe cambiar hacia una mejor llegada de funcionarios que conozcan la realidad. ¿Y por qué no, por ejemplo, convocar a ADEX? Yo siempre he partido de la idea de que ADEX debería ser quien nos apoye en eso. ADEX debería tener pues oficinas en los consulados en el mundo con personal, porque ellos son gente muy competente, por ejemplo, gente que conoce cómo funcionan las exportaciones, de qué manera se pueden aligerar todo este tipo de problemas, ¿no? De exportación. Y lo digo porque muchos compatriotas siguen llamando, por ejemplo, por problemas que tienen aquí en aduanas. Normalmente en Europa, para sacar un producto demoran 2 horas. Aquí, 2 semanas y todavía no lo has sacado, con la multa correspondiente. Entonces, son todos esos temas que se necesita, pues, que el funcionario lo tenga. Y que no sea más por designación. Yo creo que es más por concurso público, sobre todo gente que conozca de esta materia. Y con esto termino en esta parte. El año pasado estábamos en tiempo de pandemia y un grupo de inversionistas españoles y suizos
querían venir al Perú a firmar contratos acá. Han ido a la embajada del Perú en Suiza y no les han dado la misma información que yo les di desde aquí, diciéndoles que vengan, que no hay ningún problema, que nada más deben tener una visa de negocios y que, bueno, con todos los protocolos, evidentemente, de bioseguridad. Pero esa información no la tenían allá, cuando ellos aquí, con una visa de negocios, pueden firmar contratos aquí en el Perú. ¿Y por Imagínate qué? tú. ¿Pero por qué? No entiendo, pero no son diplomáticos de carrera, gente que ha estudiado, ¿no? Pero Perdón, pero no entiendo. es que lo que pasa, Jorge, es que muchas veces consulados y embajadas viven una realidad paralela, ¿no? Son como una suerte de virreinatos en los que pues ahí están, ¿no? Un poco en la estratosfera, haciendo una labor bastante diferente del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie tiene otra realidad. Ellos no la conocen, esta realidad. Y al no conocerla, evidentemente, casos flagrantes como este, por ejemplo, en que un extranjero inversionista, por ejemplo, que quiera venir al Perú a invertir, necesita únicamente, pues, la visa de negocios y aquí, en cualquier notaría, puede firmar un contrato y abrir una empresa. Pero ni eso lo saben, entonces ahí ya tenemos un gran problema. ¿Y cuál sería la acción a seguir? Porque entiendo que la diplomacia peruana también tiene su independencia, ¿no? Es decir, ¿cómo el Congreso fiscalizaría o remodelaría la ley? Yo creo ¿Cómo que sería la interacción ahí? lo primero que hay que hacer es, pues, fiscalizar, porque hay que saber exactamente cómo hacen ellos esos procesos para nombrar, por ejemplo, estos funcionarios y sobre qué criterios. Aquí en el Congreso de la República no se ha hecho mucho. Pocas o raras veces he visto al canciller de la República venir acá al Perú, o sea, al Congreso de la República, y explicar sobre temas de relevancia. La última vez que ha venido ha sido por el tema de lo que es, pues, el voto por correspondencia. Y aún ahí, la canciller, en ese tiempo estaba la señora Elizabeth Astete, nos dio digamos, una información que era muy banal, prácticamente todos la sabíamos, estaba prácticamente diciéndonos lo que ya todos conocíamos. Pero luego vino un embajador después de ella, el cual nos dijo lo mismo. O sea, al fin y al cabo no hubo ningún tipo de, digamos, avance en ese tema particular del voto por correspondencia. Al fin y al cabo tuvieron que admitir que si no tenemos voto por correspondencia es porque ellos no han reglamentado la ley, así de simple. Entonces, creo que ahí debe empezar la labor del congresista de peruanos en el extranjero, fiscalizar, llamarlos, sentarlos y que traten temas concretos y a partir de ahí darle solución legislativa. Sería interesante, ¿no? Si se logra eso, porque yo también siento, y ya lo hablo más como usuario, digamos, que sí, pues el consulado es como una suerte, pues, de ya el que está ahí se sacó la lotería, ¿no? Y la pasa siempre bien, ¿no? Y casi como que siempre nos hace un favor a todos los peruanos en el extranjero para hacernos un Así es. trámite o lo que sea, ¿no? Y resulta Exactamente. que nosotros pagamos tasas, ellos están ahí por nosotros, en fin, es una cosa un poco Bueno, de y loco. hay un tema, ahora que hablas de tasas consulares. Mira, las tasas consulares, por ejemplo, del total que se recauda en el mundo, según el último presupuesto, eran de 70 millones de soles. Esas tasas consulares sirven para pagar bonificaciones a funcionarios de Cancillería, ¿no? Tanto en retiro como los que están acá en Lima. Y compra de otros enseres administrativos. Imagínate, o sea, las tasas consulares sirven para pagar bonificaciones, cuando eso debería regresar por lo menos una parte a nuestros compatriotas. Y de ahí, pues, viene el proyecto de ley que vamos a presentar para que el 20% de las tasas consulares vaya a un fondo social para A los un peruanos en el fondo, extranjero. ¿no? Claro, sí, me parece un buen proyecto. Me parece un buen proyecto. Carlos, no quisiera dejar de tocar un tema que para los peruanos en el extranjero, principalmente quienes viven en Alemania, en Japón, Holanda y algunos otros países cuya legislación eh, evita la doble nacionalidad y por consiguiente exige la renuncia cuando la ley del país original de este ciudadano que quiere nacionalizarse permite la renuncia. Por un lado,
se tiene el caso de los que aún no han renunciado, pero están en una disyuntiva, porque eso a su vez trae una cantidad de problemas importantes. Un peruano que de pronto de un día a otro ya no es peruano, ¿no? Regresa al Perú como extranjero y su accionar a partir de ese momento es el de un extranjero, ¿no? Habiendo sido peruano hasta un día anterior, ¿no? Y por otro lado están los que ya renunciaron, ya pasan esa nueva situación que pocos entienden, que por un lado está clarísimo que esa persona ya no puede hacer muchas cosas, y por otro lado también hay un tema ya de identidad, un tema psicológico, afectivo, en el cual también esta persona se ve golpeada, y de pronto quisiera retornar o recuperar su nacionalidad, ¿no? Yo quisiera partir por el origen, porque obviamente uno no tendría que pensar en recuperar si nunca lo hubiese perdido, si nunca lo hubiera renunciado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición de Carlos Jaico respecto de la ley de nacionalidad según la Constitución peruana que permite la renuncia a los, principalmente estoy hablando de los nacidos en el Perú, ¿no? Aquel que es peruano de nacimiento? No quiero hablar de los peruanos que se han naturalizado, porque eso me parece que es un trámite que en la eventualidad podría también ser renunciable, eso no quisiera tocarlo, pero sí aquel que es peruano por nacimiento. ¿Cómo ves tú la ley de nacionalidad y la posibilidad de que se pueda renunciar a la nacionalidad peruana? Bueno, en primer lugar, quiero decir que este es un tema importante y que se debe ahora, precisamente que estamos en ya época legislativa, ir por dos caminos. Y es algo que voy a explicar también en la Comisión de Constitución. Una es la reforma constitucional, ¿no? El artículo 53 de la Constitución, o la reforma legislativa, ¿no? O sea, es importante que vayamos nosotros viendo estratégicamente cuál de las dos maneras es ahora la más viable. Según mi modo de ver, o sea, podemos hacer la reforma constitucional del artículo 53, pero eso nos va a tomar dos legislaturas consecutivas. Entonces, pero también podemos hacer la reforma legislativa de lo que es pues el artículo 7, 8, 9 de la ley 26574 y que a través de eso podamos, ¿no? en esta legislatura, pues avanzar ya para permitir, sobre todo, que nuestros compatriotas puedan recuperar su nacionalidad sin tener que pasarse pues este año, ¿no? Como lo pide la actual ley, ¿no? Que pide que prácticamente regresen al Perú un año, den muestras de, o sea, que establezca un domicilio y que, bueno, den muestras de acreditar pues lo que se llama una actitud moral y todo esto, pero lo cual me parece bien, pero ya a partir de ahí ponerle, por ejemplo, este año de vida en el Perú, para muchos de nuestros compatriotas, pues implica dejarlo todo en otro lugar, o donde están, en los países donde están. Y eso creo yo que es un poco una herencia que guardamos de lo que sucedió, pues, en el año 1993, ¿no? Recuerden que ahí esta constitución de 1993 en la cual los debates pues nos llevaban a siempre decir que todo aquel que quería obtener la nacionalidad por lo menos debería vivir un año acá en el Perú. Y eso ha quedado, ¿eh? Ha quedado en aquel que renuncia y quiere regresar, pues también un año se le impone. Yo creo que aquí no habría que ir por ese sentido. ¿Y por La qué? ¿Pero constitución por qué de... crees que haya pasado eso? Porque parece como una ley de venganza, ¿no? Por un lado, Sí, por un lado te digo, te doy todas las opciones para que renuncies. Es más, te presiono a que renuncies. Y una vez claro. que has renunciado, te hago todo lo más difícil para que ya no puedas recuperarla, ¿no? Es decir, Sí, como que se quisiera perder peruanos, que se claro, vayan peruanos. claro, lo que pasa es que eso tiene un trasfondo histórico. Hay que recordar que en el año 93, ¿no? Cuando habían los debates para esa constitución, surgió un tema muy interesante, que en la época, pues, Hong Kong, estamos hablando del 93, Hong Kong iba a perder, pues, esa autonomía, ¿no? Porque estaba ahí bajo el protectorado de Inglaterra, y
iba a pasar, pues, digamos, al dominio de China, el año 97. Entonces, inmediatamente los empresarios de esa época, pues, estaban buscando un pasaporte de dónde ir, ¿no? Dónde salir para por lo menos protegerse. Y ahí sucedió este tema de los pasaportes peruanos, ¿no? Donde, o sea, se podían adquirir estos pasaportes. Y claro, evidentemente los debates ahí en el Congreso de la República prácticamente pues surgieron de esa base, ¿no? Que no querían. Muchos decían, o sea, sí se le puede permitir al inversionista que venga, pida la nacionalidad sin necesidad de pasar ningún tipo de tiempo. Pero otros se opusieron diciendo, no es normal, o sea, ¿a qué se está vendiendo la nacionalidad cuando la nacionalidad no, o sea, no solo es un vínculo jurídico, sino que también es un vínculo sobre todo social, ¿no? Porque claro, y eso pues sobre todo el magistrado que ahora está en el Tribunal Constitucional, Carlos Ferrero Costa, planteaba de que sí, o sea, por lo menos se debe permitir que la persona justifique de un año de vida aquí en el Perú. ¿Para qué? Para que pueda pues integrarse, pueda aprender nuestras Claro, costumbres. pero eso es para alguien que se quiere nacionalizar, pero para alguien Exactamente, que la quiere recuperar es como jalado de los pelos, ¿no? ¿Qué cosa le vas a claro, enseñar a exactamente, alguien pero que de repente ha sido peruano 40 años, ha vivido en Perú 40 años y que de pronto se vio en una situación en la cual renunció, vivió un tiempo y quiere regresar, ¿no? exactamente. Eso es muy cierto. Lo que pasa es que hay que ver este trasfondo histórico de donde se sostiene precisamente la actual ley, de que se exige un año, por lo menos, de vida acá en el Perú. Pero eso tiene precisamente esta explicación histórica, la cual, pues, como les digo, o sea, es un vínculo jurídico, pero también es un vínculo social. Entonces, lo que se está haciendo con aquellos que renunciaron a la nacionalidad es decirles, bueno, tú no tienes ni vínculo jurídico, pero ni vínculo social, lo cual no es verdad. Aquellos que han renunciado tenían un vínculo jurídico, pero también tenían un vínculo social. Por lo tanto, la condición de vivir un año en el Perú es, pues, por demás innecesaria, ¿no? Entonces, esa es mi posición y es una posición que debe prevalecer, creo yo, porque ya nuestros compatriotas necesitan, pues, regresar al Perú con las mejores opciones y facilidades y sobre todo no tener pues esta traba administrativa que para muchos es engorrosa, ¿no? Imagínate perder un año o salir de donde están un año e instalarse acá en el Perú y demostrarlo, o sea, puede ser un quiebre total en la vida de una persona, ¿no? Yo creo que la ley no debe ser a ese punto burocrática, la ley debe permitir a aquellos que ya tuvieron el vínculo jurídico y que también tuvieron el vínculo social, ¿no? Ese es importante, ese criterio, que puedan recuperarla sin necesidad de tener este año de residencia en nuestro país. A mí me parece que ese punto es importante y que de seguro va a ser parte de los debates que tendremos en la Comisión de Constitución. Y respecto a la renuncia propiamente dicha, ¿cuál es tu Bueno, posición? la renuncia a mí me parece que deberíamos nosotros pasar a una modificación del artículo 53 en la que simplemente se diga que la nacionalidad peruana es irrenunciable. Punto. Nada más. ¿No? ¿Y qué significa esto? De que cualquier país en el mundo que exija que se renuncie a la nacionalidad, pues simplemente no va a poder lograrlo. O sea, no podemos nosotros hacer esos convenios bilaterales que son, lo sabes bien, bastante difíciles, sino que aquí mismo poner el tema de lo que es la nacionalidad como irrenunciable, lo cual me parece que es importante, porque claro, quien nació en el Perú, quien tiene pues esos lazos, ¿no? de ius soli, ius sanguinis, es importante que mantenga su nacionalidad independientemente del hecho posterior, independientemente, porque a lo mejor alguien quiera renunciar, perfecto, pero ¿qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con su familia? Entonces él está llevando toda una problemática a un aspecto ya familiar mucho mayor. Por lo tanto, mi posición al respecto es de que la fórmula legal del artículo 53 de la Constitución se modifique y que solamente quede, pues, la nacionalidad peruana es irrenunciable. Y debo decirlo también en el sentido de que, miren, sucede en Japón existe lo que se llama el Koseki. El Koseki es el libro familiar. Y a partir de ahí se van inscribiendo todos los nombres de los familiares que
pues pertenecen a ese tronco familiar. No, no, sí. Quiere decir que ahí nadie pierde la nacionalidad. Se encuentre donde se encuentre. Y hemos tenido un ejemplo de un ex presidente condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad que llegó a Japón, por ejemplo, y obtuvo inmediatamente la nacionalidad. Incluso pudo postular como congresista, ¿eh? O sea, para que vean ustedes que no perdió en ningún momento su nacionalidad. Yo creo que el Perú, bueno, quitando ese ejemplo sumamente nefasto y negativo, podemos nosotros hacer que nuestra Constitución prevea que la nacionalidad peruana pues sea irrenunciable. Con eso Pero facilitaremos muchas, digamos, muchas situaciones de vida de nuestros compatriotas en el extranjero. sí, Carlos, no solo eso, ¿no? Y yo diría, no habría que mirar tan lejos, habría que mirar simplemente cuál es la legislación de Brasil, de Por Argentina, ejemplo, Chile, claro. ¿no? Yo te digo, viviendo acá en Alemania, me encuentro con argentinos, mexicanos, brasileros, ¿no? Todos tienen su nacionalidad alemana, ¿no? Y me miran con extrañeza, ¿no? ¿Y tú por qué no? Bueno, no, porque yo tengo que renunciar a ser peruano y no quiero, ¿no? Pero ¿cómo que renunciar? ¿Cómo es eso, no? Ellos ni Claro, siquiera entienden que alguien pueda renunciar a ser, digamos, del país donde ha nacido, ¿no? así es. Porque en sus constituciones esa figura no existe o está reglamentada, ¿no? Quería Claro. justamente entrar a esa parte. Eh, hay o seguramente va a haber alguna posición de personas respecto a la renuncia que puedan decir, sí, pero eso podría limitar el derecho de alguna persona que en circunstancias especiales pueda necesitar la renuncia, ¿no? Digamos, alguien que quiera ser parte de un ejército, por ejemplo, ¿no? El ejército Ujú. de, qué sé yo, de cualquier otro país. Entonces, obviamente, si es parte de un ejército, probablemente le exijan que renuncie a su nacionalidad original o haya una figura especial. ¿Cómo contemplarías tú la posibilidad de que algún grupo de peruanos digan, oye, yo quiero seguir teniendo el derecho de poder renunciar porque en la eventualidad me podría salir un trabajo o yo podría querer seguir un camino, pues, en el cual sin renuncia no podría? Exacto. Y esa es una situación muy, muy real, ¿eh? Porque, por ejemplo, renunciar a la nacionalidad española. Miren ustedes, mucha gente en Alemania, sobre todo, debe renunciar a la nacionalidad española. Pero ¿qué hacen ellos? Simplemente hacen un compromiso de renuncia, que al fin y al cabo nunca se ejecuta, porque para las autoridades de Alemania, por ejemplo, es suficiente con que diga he renunciado, pero eso en los hechos evidentemente no se da. Yo creo que el Perú debe ir también en ese camino, porque, ¿saben? No podemos nosotros de ninguna manera abandonar a nuestros compatriotas en el mundo, sea cual sea la razón, sea cual sea la razón, ¿ah? O sea, eso me No, porque si parece no, que... con el tiempo los PECs desaparecerían, ¿no? O habría una tendencia a que el Exacto, PECs deje de ser PECs, ¿no? Porque primero es un exacto. peruano en el extranjero, pero cuando renuncia ya deja de ser peruano en el extranjero, entonces ya no tiene mucho Ya, sentido ya, eso del PECs, ¿no? exacto, no tiene mucho sentido. Por eso es Tiene un limitante, importante digamos, ¿no? mantener, claro, por eso es importante mantener esa irrenunciabilidad a la nacionalidad. Yo creo que es importante para que ellos también no se sientan presionados y digan, bueno, yo renuncio, si ustedes me piden que renuncie porque debo, por ejemplo, jugar por la selección nacional, con mucho gusto. También puedo, pues, si tengo que integrar el ejército de dicho país, pues renuncio, ¿de acuerdo? Pero aquí seguirá siendo siempre un peruano o una Claro, peruana. como lo que tú has puesto del ejemplo de Japón, ¿no? Esa persona, ¿vieron? Mientras que está jugando por el equipo, qué sé yo, ha renunciado y es un alemán o lo que sea, ¿no? Pero Claro. cuando regresa a Perú, es reconocido como peruano, porque él, digamos, nunca ha perdido su, Así es, su exacto. nacionalidad. Y eso es importante porque hay que verlo de ahí más allá. Como veíamos, no solamente es la persona, sino que también es la familia. ¿Qué pasa con la familia luego? También va a perder, pues, automáticamente toda la nacionalidad peruana y nosotros, sobre todo, estaríamos perdiendo. No podemos entonces permitirnos esa profusión de renuncias en las cuales, pues, nos quedemos sin peruanos al fin y al cabo. No, muy por el contrario, deberíamos tenerles aquí como, pues, nacionales de origen. Y eso es importante porque nuestra constitución no ha evolucionado de tal manera en que haga que el ciudadano peruano, por ejemplo, tenga un arraigo en alguna parte del Perú.
Nuestro arraigo es un arraigo nacional, pero no es un arraigo local, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, en Suiza. En Suiza el arraigo es cantonal, ¿no? La nacionalidad la otorga el cantón, no la otorga la confederación. Pero en el Perú es al contrario. Acá la nacionalidad la otorga pues, el país, ¿no? El país, ¿no? El Estado, quien otorga la nacionalidad. Pero precisamente por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado con estas pues, aperturas a permitir la renuncia. Muy por el contrario, debemos proteger a nuestros compatriotas y decirles que es irrenunciable. Vayan donde vayan, hagan lo que hagan en su vida familiar, social, profesional, siempre serán peruanos. Y eso es lo importante, y eso es lo que cuenta precisamente para tenerlos siempre con nosotros y que sepan que aquí, pues, su tierra los está esperando. Muy bien, muchas gracias. Tengo, Carlos, una última pregunta. Hemos tocado ya el tema económico, hemos tocado el tema de la nacionalidad, y no sé si dentro de tu propuesta deseas tocar algún otro tema, tienes algún otro punto que te inquiete, que creas que sea importante que la comunidad Sí, en el sí, exterior. muchas gracias, Jorge. Es un punto importante el que quiero transmitir a mis compatriotas en el extranjero, y es el punto del doble fondo de pensión. ¿Por qué es importante? Porque según las estadísticas, hasta el año 2020, por lo menos 250.000 peruanos han regresado a nuestro país. Y sabemos que en el Perú, de cada 10 peruanos, solamente 3 están afiliados a un fondo de pensión o forman parte de un fondo de pensión. Ahora, ¿cuál es la situación que se nos viene a mediano y largo plazo? Pues jubilaciones indignas y pobreza, sobre todo para aquellos que ya lleguen a la edad del retiro. Para evitar esto, ¿qué debemos hacer? Que todo compatriota que salga del país no pierda años de cotización y que por el contrario cotice a un fondo de pensión de manera anual, para que así cuando él regrese después de 5, 10, 15, 20 años aquí pueda tener su caja de pensión. Eso es importante, porque así no estará totalmente desprotegido. Y aquí ustedes saben que la ONP, si uno no tiene más de 20 años de cotización, simplemente no paga pues, digamos, esas jubilaciones dignas, llamémosle. Pero entonces, para esos casos, que son miles, debo decir, en el mundo, debemos prever este tipo de proyectos. Pero también para aquel, por ejemplo, que salió del país, que llega, trabaja y logra, pues, terminar, ¿no?, el tiempo de trabajo y tener una jubilación. Si él continuó cotizando acá en el Perú, pues tendrá un doble fondo de pensión. Quiere decir que a lo que, pues, él recibe en el país donde trabajó, más lo que recibe acá en el Perú, pues tendrá una jubilación digna y algo que le permita de verdad afrontar los días de primavera o de invierno de mejor manera, ¿no? Entonces es un proyecto importante que Pero, vamos a lanzar en la gestión 2021-2026 para favorecer pues a todos nuestros compatriotas en el extranjero. Jóvenes y adultos, debo decir, no es nada más para los adultos, es jóvenes y adultos, sí, porque pero en algún tengo momento una pues tenemos que... consulta, tengo una consulta al respecto. Pero digamos que una AFP puede ser mantenida también por alguien que se ha ido al extranjero. Es decir, conozco personas, me incluyo, que mantienen su AFP en el Perú Claro. y, bueno, cotizan en el trabajo del país donde viven. Uh-huh. ¿En qué, o sea, qué es lo que haría la ley que tú estás proponiendo? Precisamente permitirles a ellos que puedan ingresar ya a la ONP, Ah, porque a la hasta ahora no lo hacen. ONP. Ok. Exactamente. Porque la AFP es un sistema previsional facultativo, ¿no? Para quienes están fuera lo pueden seguir Ya te cotizando, no hay entendí. ningún No, yo había problema. entendido mal. Correcto. Claro. Entonces, es precisamente eso, que puedan seguir cotizando a la A la ONP ONP. para que así no pierdan esos años de cotización. Eso es muy importante. Y quiero también decirle a todos nuestros compatriotas que seguro en Alemania, en Europa están estudiando, que también planteo pues una reforma de lo que es pues el sistema de revalidación de títulos académicos. Vemos que acá en el Perú no se convalida y no se revalida. Entonces es algo de verdad inaudito. Solamente se convalida, no se revalida. ¿Y qué significa eso? Que un profesional, por ejemplo, graduado en Europa, que tenga 20 años de labor profesional exitosa y quiera regresar a nuestro país, aquí va a tener que empezar en las aulas desde el segundo o tercer año, lo cual pues me parece es insultante y sobre todo una pérdida de tiempo, no solamente para él, sino que también para nuestro país,
porque ahí estaríamos bloqueando precisamente esa transferencia de tecnología que tanto necesitamos en nuestra patria. Empecemos por ahí, y ese será pues un proyecto de ley importante que presentaremos en la gestión 2021-2026. Correcto, Carlos. Bueno, yo te agradezco tu tiempo y tus palabras. Has tenido Gracias a ti. propuestas, o tienes propuestas interesantes. Te deseo éxito en tu carrera. Y pues nada, ojalá que te vaya bien en las elecciones. Trabajaremos para eso y quiero pues a través de estas ondas, Jorge, decirle a mis compatriotas que este 11 de abril vayan a votar masivamente, con fe, con esperanza. Hemos tenido un año bastante difícil, pero que podemos ver el futuro pues con esperanza. Hagámoslo y precisamente para cambiarlo es que debemos estar activos en democracia. Este 11 de abril entonces vayamos a votar, marquemos la A y escribamos el número 1 de Carlos Jaico en representación a los peruanos en el extranjero. Muchas gracias y como siempre, que viva el Perú. Gracias, Carlos. Chao.